Japón sube los tipos de interés por primera vez en los últimos más de 15 años, desde el año 2007. La bolsa japonesa ha subido, pues veréis, no ha parado de subir. Ante una subida de tipos ha seguido subiendo en el mercado. ¿Qué es lo que está pasando en la bolsa de Japón? Vamos a verlo. Entrando en Trading Economics, quiero abordar la cuestión de cuál es la macroeconomía de este país. No de Nigeria, que ahora se me ha puesto automáticamente, sino de Japón, que lo vemos aquí. Voy a empezar primero por el crecimiento del Producto Interior Bruto. ¿Vale? Si lo ponemos en máximos históricos, lo que ha ocurrido con Japón ha sido que desde 1990 la economía ha tenido un apalancamiento, un endeudamiento tan grande que se han pasado los últimos 30 años intentando bajar ese endeudamiento. Y no lo digo yo, vamos a verlo directamente desde el ratio deuda-Producto Interior Bruto. Mirad. Aquí lo podéis ver, el porcentaje, es más, no ha parado de crecer. También Japón se caracteriza porque la población tiene una cantidad de ahorros inmensa. Dentro de los países más desarrollados estamos hablando de una de las poblaciones más ahorradoras del mundo y más invertida en activos en deudas soberanas de muchas otras economías, tales como la española, la de Estados Unidos o la europea. En definitiva, lo que hemos visto es un crecimiento estancado con una economía creciente en deuda, ¿vale? Que ha seguido pagando esos altos intereses, pero ha seguido también endeudándose, pero a la par hemos visto que la inflación no remontaba, o sea que a mayor impresión monetaria no repercutía niveles mayores de inflación debido a ese gran ahorro de la población. Imaginémonos la economía como si fuera una plaza donde los agentes tenemos dinero, ¿no? Tenemos dinero en cash que nos guardamos y cada vez que vamos a la plaza realizamos un intercambio de dinero por algún bien o servicio. Pues veréis, lo que ocurre aquí es que si los intercambios en la plaza no se producen con la suficiente velocidad o con la suficiente cantidad, al final el bien escaso que hay en esa plaza ya no son un bien o un servicio determinado, es el propio dinero en sí. Cuando una población es ultra ahorradora y no quiere gastar, eso es lo que ocurre, que la economía se acaba estancando y la propia divisa, como al final el mercado de divisas es como un mercado cualquiera, escasea en la economía y entonces se aprecia. Y esa apreciación es lo que llamamos deflación. Imaginaos si vosotros sois japoneses y sin tocar el dinero del banco ya os están dando, vamos a ir a algún año negativo, por ejemplo, un 2% de rentabilidad, sin tocar el dinero del banco y sin meteros en ningún producto. ¿Tendríais algún incentivo para moveros? Seguramente no, y menos si el crecimiento económico de las empresas japonesas es horizontal, como lo hemos visto en el anterior gráfico del Producto Interior Bruto. Y esta es la situación. Un banco central que ha intentado por activa y por pasiva bajar los tipos de interés para provocar esa inflación. Al final, si hay inflación, estos ahorradores japoneses tendrán que mover su capital para poder vencer esa inflación, invertir y así podremos agilizar la economía, ¿no? O eso al menos en teoría es lo que los banqueros centrales pretenden. Entonces aquí, como podéis ver, los tipos de interés en Japón desde el año 2007, mira aquí lo tenemos, la última subida se produjo el 31 de enero del 27, han estado en el 0,5 y después el Banco Central los ha ido bajando al 0,1, al 0 y recientemente al menos 0,1. Y lo que ha sido noticia ha sido justamente esto. ¿Y por qué se produce esta subida? Pues se produce porque el dato de inflación, vamos a volver a hacer el zoom en el dato de inflación de los últimos años, la inflación ya se ha situado en niveles cercanos al 4%. El Banco Central cree que ha cumplido su objetivo de conseguir una inflación en niveles del 2% y se ve capacitado a empezar a subir los tipos de interés, ¿vale? Calculando esa inflación del 2% objetivo, por así decirlo. Así que esta es la situación macroeconómica. ¿Y cómo ha interpretado esto la bolsa? La bolsa la ha interpretado fenomenal, porque al final estamos hablando de un escenario donde hay previsión de un crecimiento económico a la par que hay una inflación mantenida. Que si os acordáis, que creo que lo tengo por aquí a mano, del gráfico de Ray Dalio de la All Weather Strategy, si no lo voy a buscar un momento para que lo veáis, la All Weather Strategy, el escenario donde... Aquí lo tenemos. El escenario que mejor sienta a las acciones es justamente este, el escenario de crecimiento económico creciente y una inflación
a niveles altos, medio mantenidos, sin llegar a hiperinflación, ¿no? Esos niveles del 2% sienta fenomenal a la bolsa con crecimiento económico. Entonces, el Nikkei, como habéis visto, en lo que llevamos de año ya ha hecho un 20% en bolsa, y la noticia de la subida de tipos de interés no ha frenado esta tendencia alcista. Lo que sí que notaréis es que el cambio de divisa con respecto al yen japonés con el dólar, históricamente ha pasado esto, ha habido este crecimiento en los últimos años, sobre todo en los últimos 5 años. Mira, aquí lo vais a ver claramente. Este efecto se produce porque como tanto Europa como Estados Unidos subimos tipos de interés allá por julio del año 2022 y Japón no lo hizo, se mantuvo en ese menos 0,1%, la divisa japonesa se ha devaluado mucho en relación a otras divisas, como podéis ver aquí en el gráfico. Ya ha pasado de 100 yenes un dólar a 150 yenes un dólar. Como ahora la divisa se va a ver reforzada por esta subida de tipos, sobre todo si se confirma que seguirán subiendo esos tipos, puede ser que ahora mismo se estabilice esta paridad. Entonces aquí habrán ganadores y perdedores. Ganarán las empresas que estén en el comercio local y perderán aquellas grandes exportadoras japonesas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entrar al meollo del asunto. Morgan Stanley, juntamente en su análisis, explica esto, en la gran oportunidad que puede haber ahora mismo en la bolsa japonesa en dos tipos de activos, en los bienes raíces o los bienes inmobiliarios y en las compañías defensivas de tipo alimentario. Y queriendo ver cuáles eran esas compañías, para no quedarme solo en el análisis genérico de Morgan Stanley, he creado aquí en HyperScreener, dentro de la plataforma de alphababoon.com, la plataforma con la cual construimos tesis de inversión aquí en este canal, he querido incluir las compañías de Packaged Foods y el país de Japón, exigiéndole también que todas las compañías que veamos tengan un mínimo de 5 años de cotización y de datos fundamentales, para sacar alguna conclusión de provecho, vamos. Aquí a continuación podéis ver las condiciones que he puesto un free cash flow positivo, al final que el beneficio para el accionista sea positivo, ¿no? Y que tengamos capital susceptible de repartirse en dividendos, en recompras, en disminuir la deuda o en más expansiones para el negocio. Aquí le he puesto un margen de seguridad, o sea, que la compañía esté barata, pero no he querido ponérselo del 0% para que saliese en compañías. Entonces he puesto un menos 100%. Igualmente he puesto alguna restricción de market cap, cosas más menores, ¿no? Que salgan empresas con una capitalización suficiente, una capacidad de absorción de riesgo buena, según nuestro indicador propio, que no haya una dilución excesiva. Por eso he puesto recompra de acciones superior al menos 3%, y luego le he puesto también el indicador de que no queremos sorpresas con la deuda, una solvencia impecable. Juntando todos estos parámetros, me ha sorprendido muy gratamente la primera empresa, Kikkoman, ¿de acuerdo? Kikkoman, seguro que la habéis conocido alguna vez, porque es la empresa que tiene un producto que seguro que tenéis en casa porque se vende en cualquier supermercado en todo el mundo, que es esta salsa de soja que podéis encontrar en cualquier restaurante asiático o en cualquier supermercado. Kikkoman es una empresa muy defensiva y hoy en el canal vamos a ver cuál puede ser una potencial valoración para Kikkoman. Para los amantes de la soja tengo una mala noticia, no la vemos a precio en este momento, todo y que esto no es una asesoría financiera y lo único que quiero aquí es, de manera totalmente informativa, explorar esta tesis de inversión a ver si encontramos algo. En concreto en esta tesis vemos un crecimiento esperado por los analistas de en torno al 4,25%, que al final es inflación y un poco más, ¿no? Lo que estamos hablando aquí. Y vemos también que la tasa de descuento que hemos puesto es del 8%, con un riesgo país bastante generoso, ¿no? En el caso de Japón, y tiene sentido que sea así. La empresa a nivel de ventajas competitivas tampoco no presenta unos fundamentales muy superiores al promedio del S&P 500, con lo cual tampoco no la veo la oportunidad del siglo a nivel de calidad, pero sí que es muy defensiva. Y ese ser defensiva lo veo en este indicador, que es muy similar al 90% que tiene Microsoft, por ejemplo. O sea, es una empresa que corrige poco en bolsa o tiene unas correcciones más suaves, que habitualmente se asocia a negocios más maduros. Y finalmente, para que veáis un poco las expectativas de crecimiento y la situación de deuda del negocio, vemos como los analistas estiman para esta compañía que pase de vender 4 billions americanos a vender
5,6 billions en 2028, lo que le daría un crecimiento del 4% interanual para 2028. Puede ser que haya una ligera mejora en los márgenes operativos del negocio, como podemos ver aquí, que pasen del 9% al 10-11%, y esto implicaría un crecimiento del EBIT de en torno al 6%. ¿Vale? Y aquí tenemos también lo que se espera a nivel de EPS, que tenga una evolución de en torno al 6%, 5%. A nivel de balance, la deuda neta está situada en menos 600 millones, o lo que implica, o lo que podemos llamar como caja neta al final. Y esta caja neta la ha tenido bastante constante durante los últimos años, parece, efectivamente. Ha sido una compañía que ha ahorrado bastante. Típica filosofía o típica compañía estándar japonesa que acaba coleccionando y atesorando capital y lamentablemente en los últimos años no repartiéndolo entre los accionistas. Y si nos vamos a la parte del flujo de caja, vemos como el flujo de caja está en 242 millones. Con lo cual tenemos una gran tesorería y un flujo de caja que incluso se prevé a futuro que se mantenga bastante estable y creciente, con un crecimiento bastante importante, estoy viendo aquí, de en torno al 18-20%. Con todo ello, la valoración del negocio que nos sale no es una valoración muy elevada, todo y que hemos utilizado diferentes métodos de valoración para llegar a esta conclusión. E incluso si fuéramos más generosos con el crecimiento, considerando un 10%, todavía no la veríamos como una tesis de inversión interesante. Puede ser una tesis muy defensiva que presenta ciertas características que me gusta, 22% de insiders. Con estas compañías tan grandes ya cuesta encontrar este porcentaje de insiders, pero ahora mismo no sería para nosotros una operación de compra. Pero bueno, os retamos a utilizar alphababoom.com, buscar el indicador del índice de empresas japonesas, el Nikkei 225 o alguno de este estilo, y encontrar ideas de inversión que puedan ser interesantes. Las mejores que nos propongáis, haré un vídeo explicativo abordando en detalle cuál es su valoración propuesta por nosotros de manera totalmente informativa y pedagógica. Así que nada, dejamos el vídeo aquí, espero que os haya gustado y nada, echarle un ojo al mercado japonés, que parece que la cosa se está poniendo interesante. Chao, nos vemos.